Bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el texto de la psicología y su pluralidad de María Elena Colombo, que corresponde a la clase 2 de Teoría de Sistemas Psicológicos 1. Bien, entonces una de las preguntas que nos vamos a hacer y vamos a ver cómo la han respondido los pensadores de la psicología a lo largo del tiempo es ¿qué es la psicología? En principio, nos va a haber un primer planteo que nos va a decir que una de las características de la psicología es la falta de unidad. ¿Y en qué se basa esta falta de unidad? En la presencia de diversidad de enfoques teóricos. O sea, tenemos diferentes maneras de ver qué es la psicología. Después también lo que vamos a ir viendo, no solamente a través de la historia, sino que en diferentes lugares del mundo se van a utilizar métodos diferentes y van a haber formas diferentes de considerar cuál es el método adecuado para acceder al conocimiento de la psicología. Y esto también se debe a que hay diferentes o diversos soportes epistemológicos subyacentes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hay diferentes ideas de qué es la ciencia. Como vamos a ir viendo, algunas ideas de la ciencia se van a ir basando en todo lo que son las ciencias más biológicas y en otras las ciencias más filosóficas. Bien. El criterio que va a predominar durante el siglo XIX va a ser que la psicología es una actividad que busca las regularidades en lo que ya estaba en la naturaleza. Se pasa a entender como una actividad constructiva que define un campo disciplinar de estudio en función del grupo de problemas que logra formular. Y teniendo en cuenta la metodología particular que permite abordar sus objetos de estudio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que va a ser siempre el sujeto quien construye el conocimiento. O sea, es una persona, es un individuo. Y la palabra importante acá es que el conocimiento es una construcción. Luego, nunca se puede acceder a la verdad en sí, ya que siempre estamos conociendo desde un lugar en particular. Y un camino posible que se plantea es entender a partir de los dilemas filosóficos en que se encontraba el clima de su época. Bien. Ideas, vamos a ver un poquito lo que serán las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico. Un problema que se nos presenta en la psicología es que no podemos tener una definición unívoca, una única definición de lo que es la psicología. Pero se considera la emergencia oficial de la psicología como una psicología experimental, como una ciencia experimental en el año 1879 con la inauguración del laboratorio experimental de Wilhelm Wundt. Bien. Ahora, todo esto tiene un recorrido previo que está basado en lo que serán las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico de la antigua Grecia. Bien, primero tenemos por un lado a Platón, que va a considerar que el conocimiento es de una naturaleza completamente diferente a la que proporcionan los sentidos, o sea, aquello que proporciona los sentidos, lo sensible, es un mundo variable, oscilante y contradictorio. Entonces eso no nos va a permitir acceder al conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene la característica de ser certero e infalible y tiene como objetivo encontrar una verdad real. Los objetos de la experiencia no son propios del conocimiento. Aquello que yo experimento no me sirve para conocer. Aquello que yo puedo observar, porque es variable, oscilante y contradictorio, y yo lo que estoy tratando de llegar es una verdad certera e infalible. Bien. Entonces lo que propone es una teoría de las ideas, o sea, que hay cosas, hay ideas, que esas son las que forman el conocimiento, que van más allá de lo que uno puede ver y observar.
Y da como ejemplo muchos fenómenos de las matemáticas. Un ejemplo que ustedes van a encontrar en el texto de María Elena Colombo es, por ejemplo, el ejemplo de qué es un círculo. Un círculo para la matemática, si uno lo piensa, no existe en lo real, pero existe la idea de lo que es un círculo, y esa idea, ese círculo es una verdad que nosotros no podemos, es una verdad, es una realidad que no podemos ni percibir por nuestros sentidos y que es certera e infalible. Y lo que va a proponer con esto es un dualismo definitivo entre lo que sería cuerpo y alma también. Bien. Posteriormente tenemos lo que propone Aristóteles, que en el caso de Aristóteles va a hacer hincapié en tomar como modelo lo que sería la biología. Entonces, lo que va a considerar Aristóteles, que el mundo está compuesto de individuos, sustancias, y de objetos, que son la verdad real. Y los individuos se diferencian en especies y tienen un patrón innato de desarrollo. Entonces, para Aristóteles, la ciencia y la filosofía van a tener que equilibrar afirmaciones que resultan de la observación y la experiencia sensorial y del formalismo racional. O sea, tienen que hacer un equilibrio en aquello que se observa, lo que se percibe y de aquello que se razona. Entonces, ¿cuál es la realidad del hombre? Es una comunidad y una interacción constante entre un alma y un cuerpo. Y el alma va a estar dentro del terreno de la física. Bien. Mientras que la materia y la forma, o sea, lo sensible y lo ideal, son inseparables. Y lo que va a establecer lo que sería una forma de razonamiento encadenado, va a establecer cuáles son las reglas de este razonamiento, y lo que va a plantear es que este razonamiento está unido entre sí por algo que se va a llamar silogismos. Bien. Uno de los aportes característicos de la filosofía de Aristóteles es que va a aportar nuevas nociones sobre lo que son las causalidades. Lo que va a presentar que hay 4 tipos de causas: una causa material, ¿no? O sea, la materia de la que está compuesta una causa eficiente o motriz, que es fuente de movimiento, generación de cambio, la causa formal, que es la especie, tipo o la clase, y la causa final, que es el objetivo del pleno desarrollo de un individuo, o la función que está planeada de una construcción o de un invento. Bien. Entonces, ¿y cuál es la importancia de estas 4 causas? Es que las causas van a ser la clave ideal para organizar el conocimiento. Bien, luego vamos a tener, esto es lo que sucedía en la antigua Grecia. Después vamos a ver las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico medieval. Acá se va a considerar que la razón humana llegaba a la verdad por adecuación de las ideas humanas a las divinas. Bien, uno de los referentes de este pensamiento es San Agustín, que tenía una perspectiva neoplatónica, o sea que tomaba ideas de Platón. Y lo que trataba era buscar esa verdad de la que hablaba Platón,
utilizando lo que sería un adecuatio, que o sea, esa búsqueda de la verdad, él la va a entender como adecuatio, que es una adecuación de la cosa al mundo del intelecto. O sea, aquello que nosotros podemos percibir, lo vamos a adecuar a este mundo del intelecto. Pero ¿de dónde viene este mundo del intelecto? Para San Agustín, el intelecto va a ser divino y la cosa que nosotros vamos a tratar de observar o tratar de estudiar es un ente que fue creado por Dios. Entonces, lo que va a considerar, o sea, la idea con la que se va a llevar Agustín, va a seguir a San Agustín, es que el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza y que puso en él un intelecto análogo al suyo, o sea, porque como fue creado a imagen y semejanza de Dios, también puso en él un intelecto a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que va a plantear es que la forma en la que puede el hombre encontrar la verdad de las cosas, ya sea tanto la verdad del juicio como la verdad de la cosa, tiene un último fundamento en Dios. O sea, las verdades tienen un último fundamento en Dios. Entonces, lo que va a plantear es que la búsqueda de la verdad va a ser a través de la fe que le va a ayudar a encontrar Dios que le va a ayudar a encontrar a Dios por medio de la iglesia. Entonces, lo que va a plantear también es que para San Agustín, es el hombre agustiniano, el hombre desde su perspectiva, lo que hace es pensar y conocer, pero ese pensar y conocer es un repensar y un reconocer. Pues estas actividades, la de pensar y conocer, han sido realizadas previamente por Dios, y fue Dios que las puso en el hombre. Entonces va a considerar que aquello que uno piensa y conoce, en realidad es estar recordando aquello que fue previamente realizado por Dios. Bien. Posteriormente van a haber una serie de filósofos musulmanes, judíos y cristianos que redescubren la obra de Aristóteles y van a plantear, o sea, aunque de diferentes lugares, van a plantear algo muy similar entre ellos. ¿Qué es esto o sea, que principalmente tiene que ver con tratar de conciliar la fe de conciliar la filosofía con la fe religiosa e intentar dar pilares racionales a lo que será la fe religiosa. Esto es lo que se va a conocer como escolástica y va a tener una unidad, o sea, y la unidad donde va a estar dada por las metas comunes, actitudes y los métodos aceptados de un modo general por todos sus movimientos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se caracterizan todos estos movimientos tienen metas comunes, actitudes y métodos similares. Entonces, ¿para qué van a utilizar todas estas metas, actitudes y métodos? Para integrar el conocimiento ya adquirido de forma separada por el razonamiento griego y la revelación cristiana. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Esto que veníamos hablando, que es su objetivo esencial, armonizar entre razón y revelación. Lo que van a considerar siempre que Dios es la fuente tanto de la razón como de la revelación. Y la verdad es uno de sus principales atributos. Es importante tener esto en cuenta, o considerar y tener en la cabeza que ellos consideran que la verdad es algo que se puede, a lo que se puede acceder, mientras que otros filósofos, epistemólogos, o sea, estudiosos de qué es ciencia, más adelante va a decir que la verdad es algo que no se puede alcanzar.
Bien, entonces, en el siglo XIII van a empezar a hacer un énfasis en la independencia de lo que es la filosofía en su campo. Los teólogos, o sea, aquellos pensadores teólogos, lo que van a hacer es, o van a utilizar la filosofía para explicar y comprender lo que serán las revelaciones de Dios. Uno de los exponentes de esto es Maimónides, que intentó armonizar la filosofía aristotélica con la revelación divina según la entiende el judaísmo. Y propuso un método que es el método alegórico. Bien. Desde Inglaterra, Roger Bacon criticó el método deductivo y propuso un nuevo método que sería el método de la observación controlada, siempre basándose como antecedente del empirismo. Luego tenemos a Tomás de Aquino, que lo que trata de establecer es un equilibrio entre razón y revelación, y fue un teólogo sobresaliente del catolicismo. Para él, lo que va a afirmar Tomás de Aquino es que las verdades de la fe y la experiencia son compatibles y complementarios. O sea, aquello que dice la fe y la experiencia se pueden compatibilizar, o sea, no son contradictorias y de hecho se complementan. O sea, es necesario tener fe y tener conocimiento desde la experiencia. Bien. Pero por un lado también va a decir que para algunas verdades solamente se va a poder acceder a través de la revelación y a otras solamente a través de la experiencia. Aunque también existen algunas verdades que se pueden acceder a través de las dos formas, tanto de la revelación como de la experiencia. Y lo que va a plantear también es que los datos sensibles solo pueden ser inteligibles por la acción del intelecto. Lo que va a surgir posteriormente, a principios del siglo XIII, es un surgimiento de la confianza en lo que sería el conocimiento empírico, o sea, es aquel conocimiento que viene de la experiencia. Esta confianza en el conocimiento empírico lo que va a llevar es a amenazar la integridad y la supremacía de la doctrina católica apostólica romana y llega a preocupar a los pensadores ortodoxos. O sea, hasta ese momento, hasta Tomás de Aquino, todavía sigue siendo importante la información o las verdades que surgen a través de la revelación, pero hacia el siglo XIII ahí surge confianza en lo que sería el conocimiento empírico, entonces se empieza a dar mayor importancia a aquello de lo cual tengo evidencia o aquello que puedo observar.